Te daré 100 millones si abres la caja fuerte. El millonario se rió mirando al niño descalzo. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada y que perdería todo. Apártate de ahí que van a pasar personas importantes. Mauricio Santillana gritó hacia Mateo, quien limpiaba el piso del recibidor con un trapo viejo y gastado. El niño levantó la vista con sus ojos oscuros llenos de concentración y se movió rápidamente hacia un lado, murmurando un «Perdón, señor», casi inaudible. Mateo tenía apenas 11 años, pero ya cargaba en sus hombros pequeños el peso de una responsabilidad que ningún niño debería tener. Sus manos, agrietadas por el agua y los productos de limpieza, trabajaban sin descanso desde temprano en la mañana. Las rodillas de su pantalón mostraban parches remendados por su madre Rosa, quien cosía cada noche intentando mantener la dignidad de su hijo a pesar de la pobreza que los rodeaba. Mauricio Santillana era el dueño de Santillana Corporativo, una de las empresas más grandes de la capital. A sus 45 años, había construido un imperio basado en bienes raíces y tecnología. Usaba relojes que costaban más que un auto nuevo y corbatas importadas que valían el salario mensual de cualquiera de sus empleados. Para él, personas como Mateo eran simplemente parte del mobiliario, objetos que debían estar presentes pero nunca visibles. «Carolina», llamó a su secretaria mientras entraba a la oficina principal. «¿Cuántas veces tengo que decirle a la gente de limpieza que no estorben cuando llego?» Carolina Méndez tenía 32 años y llevaba trabajando para Mauricio desde hacía 6 años. Había aprendido a navegar su temperamento explosivo y sus comentarios hirientes. «Señor Santillana, el niño solo estaba haciendo su trabajo. Llega a las 6 de la mañana para limpiar antes de que lleguen los empleados». «¿Y eso me importa?», respondió Mauricio con desdén, dejando caer su maletín de cuero sobre el escritorio. «No me interesa su historia. Solo quiero que haga su trabajo sin que tenga que verlo». Lo que Mauricio no sabía era que Mateo no era un empleado de la empresa de limpieza. Era el hijo de Rosa, quien sí trabajaba allí desde hacía 3 años. Rosa tenía 35 años y era la única proveedora de su hogar desde que Carlos, su esposo, había sufrido un accidente que lo dejó incapacitado para trabajos pesados. Carlos ahora vendía dulces en los semáforos, ganando apenas lo suficiente para comprar sus medicamentos. Mateo acompañaba a su madre todas las mañanas porque no tenían con quién dejarlo. La escuela había quedado en segundo plano cuando los gastos médicos de su padre consumieron todos sus ahorros. Pero el niño no se quedaba sentado esperando. Ayudaba a su madre con las tareas de limpieza, cargaba los baldes de agua, organizaba los productos, barría los pasillos. Todo con una dedicación que contradecía su corta edad. «Mamá», susurró Mateo cuando Rosa apareció con su carrito de limpieza. «Ese señor está enojado otra vez». Rosa miró hacia la oficina de Mauricio y suspiró. «No te preocupes, mi amor. Solo tenemos que hacer nuestro trabajo bien y no meternos en problemas». «¿Por qué nos trata así?» «No le hemos hecho nada malo. Algunas personas, Mateo, no han aprendido que todos merecemos respeto. Pero eso no significa que nosotros debamos ser como ellos. ¿Me entiendes?» El niño asintió, aunque en sus ojos había una chispa de algo más. No era resentimiento exactamente, sino una determinación silenciosa que Rosa reconocía porque era la misma que ella tenía cuando decidió nunca rendirse a pesar de las circunstancias. El día transcurría normalmente hasta que llegó un mensajero especial al mediodía. Traía un paquete grande y pesado, sellado con varios candados de seguridad y etiquetas de «Confidencial» por todos lados. «Entrega para el señor Mauricio Santillana», anunció el mensajero en la recepción. Carolina firmó los documentos de recepción y llevó el paquete personalmente a la oficina de Mauricio. Era una caja fuerte portátil, plateada, con un panel electrónico sofisticado en la parte frontal. Junto a ella venía un sobre con documentación. «¿Qué demonios es esto?», Mauricio preguntó mientras abría el sobre. Su expresión cambió de confusión a sorpresa absoluta mientras leía. Según los documentos, la caja fuerte contenía bonos al portador por valor de 100 millones de pesos. Era parte de una herencia inesperada de un tío lejano que había fallecido sin dejar testamento específico. Mauricio había sido localizado como uno de los posibles herederos, pero había una condición extraña. La caja fuerte tenía un mecanismo de seguridad único. Requería resolver una serie de acertijos matemáticos y lógicos para abrirse, sin contraseña digital ni combinación tradicional. Si alguien intentaba forzarla, se autodestruiría junto con su contenido.
El desafío era deliberado. Diseño del excéntrico tío que creía que solo alguien verdaderamente inteligente merecía la herencia. «Esto es ridículo», murmuró Mauricio mientras examinaba el panel. Había números, símbolos matemáticos, y lo que parecía ser una ecuación compleja que cambiaba cada vez que tocaba un botón. Llamó a su equipo de ejecutivos. 3 hombres llegaron rápidamente, todos con trajes caros y títulos universitarios impresionantes. Durante 1 hora intentaron descifrar el mecanismo. Probaron diferentes combinaciones, buscaron patrones, consultaron en Internet. Nada funcionaba. «Tiene que haber una manera», Mauricio decía una y otra vez, golpeando el escritorio con frustración. 100 millones de pesos no pueden estar ahí encerrados sin forma de sacarlos. «Señor», uno de los ejecutivos sugirió, «¿por qué no llamamos a un experto en cajas fuertes?» «Ya lo intenté», respondió Mauricio. «El fabricante dice que es un modelo personalizado, único en el mundo. No tienen las herramientas para abrirla sin destruirla». La noticia se esparció por todo el edificio como pólvora. Empleados de todos los departamentos comentaban sobre la caja fuerte misteriosa y la fortuna que contenía. Algunos se acercaban discretamente a la oficina de Mauricio, ofreciendo ideas que eran rechazadas de inmediato. «¿Creen que soy estúpido?», les gritaba. «Ya intenté todas esas opciones básicas. Esto requiere algo más que matemáticas simples». Mateo, mientras tanto, había escuchado parte de la conversación mientras limpiaba el pasillo cercano a la oficina. Su curiosidad natural lo llevó a acercarse un poco más cuando Mauricio salió temporalmente para tomar café. A través de la puerta entreabierta, pudo ver la caja fuerte sobre el escritorio. El panel mostraba una secuencia de números que parecía cambiar siguiendo algún tipo de patrón. Mateo, quien antes de dejar la escuela había mostrado talento excepcional para las matemáticas, sintió algo familiar en esos números. Era como los acertijos que su maestro le daba cuando aún podía asistir a clases. «¡Oye tú!», una voz lo sobresaltó. Era uno de los ejecutivos que había visto al niño mirando hacia adentro. «¿Qué estás haciendo ahí parado? ¿No tienes trabajo que hacer?» «Perdón, señor», Mateo respondió, bajando la mirada y alejándose rápidamente con su trapo en la mano. Pero su mente seguía procesando lo que había visto. Números primos, secuencias de Fibonacci, tal vez algo relacionado con geometría. Su cerebro trabajaba automáticamente en el problema incluso mientras barría el piso. Mauricio regresó a su oficina cada vez más frustrado. Ya habían pasado varias horas y ninguno de sus ejecutivos altamente pagados había podido resolver el acertijo. Su orgullo estaba herido. ¿Cómo era posible que él, un hombre de negocios exitoso, no pudiera acceder a su propia herencia? «Esto es humillante», masculló, mientras sus empleados observaban en silencio. «Todos ustedes con sus maestrías y diplomas, y ninguno sirve para resolver un simple acertijo». Carolina, quien había estado observando todo desde su escritorio, se atrevió a sugerir. «Señor Santillana, quizás deberíamos descansar un momento. A veces las soluciones vienen cuando dejamos de forzarlas». «¿Descansar?», Mauricio la miró con incredulidad. «¿100 millones de pesos están ahí dentro y tú me sugieres que descanse?» Su frustración alcanzó un punto crítico cuando el último de sus ejecutivos admitió estar completamente perdido. Mauricio, en un arranque de ira mezclado con desesperación, tomó una decisión que cambiaría todo. Salió de su oficina y caminó hacia el área común donde varios empleados se habían congregado, comentando sobre la situación. Su presencia hizo que todos se callaran inmediatamente. «Escuchen todos», dijo con voz alta y clara, asegurándose de que cada persona en el piso pudiera oírlo. «Tengo una caja fuerte en mi oficina que contiene 100 millones de pesos. Ninguno de mis ejecutivos ha podido abrirla, así que aquí está mi oferta». Hizo una pausa dramática, disfrutando la atención total que tenía. «Le daré 1 millón de pesos a cualquiera que pueda abrirla. 1 millón de pesos, dinero en efectivo». La reacción fue inmediata. Empleados comenzaron a murmurar emocionados, algunos ya planeando cómo gastarían ese dinero. Mauricio sonreía con satisfacción, pensando que había encontrado la solución perfecta. Pero entonces vio a Mateo, parado en un rincón con su trapo en la mano, observando todo en silencio. Y en ese momento de arrogancia absoluta, Mauricio decidió convertir su oferta en un espectáculo cruel. «De hecho», dijo elevando aún más la voz, «extienda la oferta. Si hasta este niño puede abrirla», señaló directamente a Mateo,
Le daré 100 millones de pesos. Los 100 millones completos. La oficina estalló en risas. Era obvio que Mauricio estaba haciendo una broma cruel, burlándose de la idea de que un niño pobre y sucio pudiera lograr lo que ejecutivos educados no habían conseguido. Imagínense, continuó Mauricio, alimentándose de las risas. Un niño de limpieza resolviendo lo que matemáticos no pudieron. Sería el chiste del siglo. Rosa, quien había escuchado todo desde donde estaba limpiando las ventanas, sintió su corazón encogerse. Quería correr hacia su hijo, protegerlo de esa humillación pública. Pero Mateo la miró y le hizo una señal con la cabeza, como diciéndole que estaba bien. Señor, Mateo habló con voz clara pero respetuosa, sorprendiendo a todos. ¿Está hablando en serio? Mauricio lo miró con una mezcla de diversión y desdén. Claro que estoy hablando en serio, niño. Si puedes abrir esa caja fuerte, te doy todo lo que hay adentro. 100 millones de pesos. ¿Y si no puedo? Entonces sigues limpiando pisos como debe ser. Mauricio respondió con una sonrisa cruel. ¿Aceptas el trato? Mateo miró a su madre, quien tenía lágrimas en los ojos, pero asintió casi imperceptiblemente. El niño sabía que esto podía ser la humillación más grande de su vida, pero también sabía algo que nadie más en esa habitación sabía. Había visto el patrón en esos números, y creía que podía resolverlo. «Acepto», dijo Mateo con voz firme. La oficina explotó en una mezcla de risas y comentarios burlones. Empleados sacaban sus teléfonos para grabar lo que estaban seguros sería un momento vergonzoso para recordar. Mauricio prácticamente se reía en la cara del niño. «¡Perfecto!», exclamó. «Esto voy a disfrutarlo. Carolina, trae al niño a mi oficina. Vamos a ver este espectáculo». Mientras Mateo caminaba hacia la oficina, sus manos pequeñas apretaban el trapo que había estado usando. Su corazón latía rápidamente, pero no de miedo. Era emoción mezclada con determinación. Había pasado tanto tiempo siendo invisible, siendo tratado como si no importara. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que la inteligencia no tiene que ver con el dinero que tienes o la ropa que usas. Mauricio no sabía que estaba a punto de recibir la lección más cara y humillante de toda su vida, y que el niño descalzo al que había despreciado estaba a punto de cambiar todo. La apuesta había sido hecha, y nada volvería a ser igual. La oficina de Mauricio se había convertido en un circo. Empleados se agolpaban en la puerta, estirando el cuello para ver mejor, mientras otros grababan con sus teléfonos desde todos los ángulos posibles. La escena era tan absurda que nadie quería perdérsela. Un niño descalzo, con ropa remendada, enfrentándose a una caja fuerte de alta tecnología que había derrotado a ejecutivos con títulos universitarios. «Dale espacio al genio», Mauricio dijo con sarcasmo, haciendo un gesto exagerado para que Mateo se acercara al escritorio. «No queremos que se distraiga mientras realiza su magia». Las risas llenaron la habitación. Mateo caminó despacio, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre él. Carolina observaba desde su escritorio con una expresión que mezclaba pena y curiosidad. Rosa se había quedado en el pasillo, incapaz de entrar, pero incapaz también de alejarse. «Bueno, maestro», continuó Mauricio, cruzando los brazos mientras se recostaba en su silla de cuero, «tienes todo el tiempo del mundo. Aunque supongo que limpiar pisos no te ha dado mucha experiencia con tecnología avanzada». Mateo se paró frente a la caja fuerte, ignorando los comentarios. Sus ojos se fijaron en el panel electrónico. Los números bailaban en la pantalla. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Era exactamente lo que había pensado. Una secuencia de números primos, pero no terminaba ahí. «¿Ya te rendiste?», preguntó uno de los ejecutivos desde la puerta. «No hay vergüenza en admitir que esto es demasiado para ti». Mateo no respondió. Su dedo pequeño, todavía con rastros de suciedad bajo las uñas a pesar de haberse lavado las manos, tocó suavemente la pantalla. Los números cambiaron. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Fibonacci. Su antiguo maestro de matemáticas le había enseñado esa secuencia cuando todavía asistía a la escuela. «Está tocando botones al azar». Alguien se burló. «Esto va a terminar mal». Pero Carolina, quien tenía mejor vista del panel, notó algo diferente. El niño no estaba presionando botones aleatoriamente. Sus movimientos eran deliberados, calculados. Había un patrón en lo que hacía. Mauricio también comenzó a notarlo.
Su sonrisa burlona se desvaneció ligeramente cuando vio la concentración absoluta en el rostro de Mateo. No era la expresión de alguien perdido y confundido. Era la expresión de alguien resolviendo un problema que entendía. «Espera un momento». Mauricio se inclinó hacia adelante. «¿Realmente sabes lo que estás haciendo?». Mateo no contestó. Sus ojos se movían entre diferentes secciones del panel, identificando patrones que se entrelazaban. No era solo una secuencia, sino varias trabajando simultáneamente. Números primos en una columna, Fibonacci en otra, y algo más en la tercera que le tomó un momento reconocer. «Cuadrados perfectos», murmuró para sí mismo. 1, 4, 9, 16, 25, 36. En su mente, Mateo regresó a las tardes en su antigua escuela, cuando el profesor Hernández se quedaba después de clases para enseñarle acertijos matemáticos. «Las matemáticas son el lenguaje universal, Mateo», le decía. «No importa de dónde vengas o qué ropa uses, los números no discriminan». Ese profesor había visto algo especial en él. Había llenado solicitudes para becas, había hablado con directores de escuelas privadas, pero entonces vino el accidente de Carlos, y todo eso tuvo que quedar en segundo plano. «Oye», la voz de Mauricio lo sacó de sus pensamientos. «Te hice una pregunta. ¿Sabes lo que estás haciendo o solo estás perdiendo mi tiempo?» «Estoy trabajando en ello, señor». Mateo respondió sin levantar la vista del panel. Mauricio soltó una risa corta y nerviosa. Por primera vez desde que había lanzado su apuesta cruel, sintió una pequeña punzada de inquietud. Seguramente el niño no podría realmente... No, era imposible. Solo era un golpe de suerte que hubiera identificado algunas secuencias básicas. Mateo presionó una serie de números en orden específico. El panel emitió un sonido suave, diferente a los pitidos de error que había estado haciendo cuando los ejecutivos lo intentaban. Era un tono de confirmación. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los empleados. «Nada, seguro es otro error», respondió Mauricio, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Carolina se acercó un poco más, fascinada. Había trabajado en esa oficina el tiempo suficiente para reconocer cuando Mauricio estaba nervioso, y ahora mismo lo estaba. Su pie golpeaba el piso repetidamente, un tic que aparecía solo cuando algo lo ponía ansioso. Mateo continuó trabajando. El panel mostraba ahora una nueva capa de complejidad. Símbolos geométricos, triángulos, círculos, cuadrados, cada uno con un número en su interior. Era un acertijo dentro de otro acertijo. «Esto es ridículo». Mauricio se levantó de su silla. «Ya pasaron 10 minutos. Admite que no tienes idea de lo que haces y terminemos con esto». «Déjelo intentar», dijo Carolina suavemente. «Usted mismo le dio el tiempo que necesitara». Mauricio la miró con sorpresa. Carolina nunca lo contradecía abiertamente, especialmente no frente a otros empleados. Pero había algo en la situación que la había impulsado a defender al niño. «Como quieras». Mauricio volvió a sentarse, cruzando las piernas con molestia. «Pero esto es una pérdida de tiempo». Mateo bloqueó todo el ruido a su alrededor. Los murmullos, las risas ahogadas, los comentarios sarcásticos. Se concentró únicamente en el panel. Los símbolos geométricos correspondían a los números de maneras específicas. El triángulo era 3 lados, el cuadrado 4, el círculo representaba infinito o quizás 0. Presionó la secuencia: círculo, triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo, siguiendo el patrón que había identificado. Otro tono de confirmación resonó desde la caja fuerte. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las personas que habían estado riéndose se callaron. Todos habían escuchado ese sonido diferente. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien desde atrás. Mauricio se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás. «No puede ser, es imposible». Pero el panel estaba cambiando. Las luces rojas que habían estado parpadeando comenzaron a volverse amarillas. Mateo había superado 2 niveles de seguridad. Solo faltaba uno más. «Pura suerte», dijo Mauricio, pero su voz temblaba ligeramente. «No hay forma de que un niño...». Se detuvo cuando vio lo que apareció en el panel. La fase final no era matemáticas puras. Era un acertijo de lógica combinado con secuencias. Requería no solo entender números, sino pensar de manera abstracta, conectar patrones que parecían no relacionados. Mateo leyó el acertijo en la pantalla.
El padre de Juan tiene 3 hijos. El primero se llama Lunes, el segundo se llama Martes. ¿Cómo se llama el tercero? Era engañosamente simple. La mayoría de las personas dirían miércoles, siguiendo el patrón de los días de la semana. Pero Mateo sonrió ligeramente. La respuesta estaba en la pregunta misma. «Juan», dijo en voz baja mientras escribía el nombre en el panel. La caja fuerte emitió una serie de clics mecánicos. Las luces amarillas se volvieron verdes. El panel mostró un mensaje. «Acceso concedido». La habitación quedó en silencio sepulcral. «No», Mauricio susurró, la sangre drenándose de su rostro. «No, no, no». Mateo dio un paso atrás, mirando la caja fuerte que ahora mostraba su cerradura liberada. No la abrió, no tocó nada más, simplemente se volteó hacia Mauricio. «Lo resolví, señor», dijo con voz tranquila. «Puede verificarlo». Mauricio se acercó a la caja como si estuviera en trance. Sus manos temblaban cuando tocó la manija. La puerta se abrió suavemente, revelando el interior repleto de bonos al portador, exactamente como decían los documentos. 100 millones de pesos en certificados negociables. El silencio fue roto por el sonido de alguien dejando caer su teléfono. Luego otro. Los empleados que habían estado grabando todo estaban tan impactados que olvidaron sostener sus dispositivos. «Lo hizo», Carolina susurró, llevándose una mano a la boca. «Realmente lo hizo». Mauricio miraba fijamente el interior de la caja fuerte, su cerebro incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El niño que había humillado públicamente, el niño del que se había burlado, el niño al que había tratado como invisible durante meses, acababa de resolver un acertijo que ni sus ejecutivos más pagados pudieron descifrar. «Esto es trampa», dijo finalmente, su voz sonando hueca. Alguien le dijo las respuestas. «Tiene que ser eso». «Señor Santillana», Carolina habló con firmeza. «Todos estuvimos aquí». Nadie le dijo nada. El niño lo resolvió solo. «Entonces fue suerte, pura suerte ciega». «¿Suerte en 3 niveles diferentes de acertijos?», preguntó uno de los empleados que había estado observando de cerca. «Cada nivel requería razonamiento diferente». «Eso no es suerte». Mateo permanecía quieto, observando a Mauricio desmoronarse. No sentía alegría ni satisfacción. Solo una tristeza profunda por ver a un adulto negarse a aceptar la realidad. Rosa finalmente entró a la oficina, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró al oído. «Mamá, ¿de verdad lo hice?», Mateo preguntó, como si apenas estuviera procesando lo que había ocurrido. «Lo hiciste, mi amor, lo hiciste». Mauricio los observaba, su mente corriendo a 1000 por hora. Había hecho esa apuesta delante de docenas de testigos. Muchos de ellos lo habían grabado en video. No podía retractarse ahora sin destruir completamente su reputación. «Esto no cuenta», dijo desesperadamente. «Fue una broma. Nadie toma en serio ese tipo de apuestas». «Usted dijo que hablaba en serio», Mateo respondió, mirándolo directamente a los ojos. «Le pregunté 2 veces y usted confirmó. Eres un niño. Los contratos con menores no son válidos, pero las promesas públicas sí lo son», intervino Carolina. «Especialmente cuando hay evidencia en video». Mauricio la miró con traición. «¿De qué lado estás tú?». «Del lado de lo que es correcto», ella respondió sin vacilar. «Hizo una apuesta pública. El niño cumplió su parte. Ahora le toca a usted cumplir la suya». Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaron sus teléfonos nuevamente, esta vez no para grabar, sino para revisar los videos que habían tomado. La evidencia estaba ahí, clara e innegable. Mauricio se dejó caer en su silla, enterrando el rostro entre las manos. 100 millones de pesos. Era más de lo que algunos de sus negocios ganaban en un año. No era una cantidad que pudiera ignorar o reemplazar fácilmente. «Necesito hablar con mis abogados», dijo finalmente. «Esto no puede ser legal». «Señor Santillana», dijo don Alberto, el contador senior de la empresa que había estado observando desde el fondo de la habitación. Era un hombre de 60 años, respetado por todos, con una reputación de integridad inquebrantable. «Con todo respeto, usted hizo una apuesta pública y el niño la ganó limpiamente. ¿Tú también, Alberto? ¿Todos se van a poner en mi contra?» «No es ponerse en su contra. Es reconocer los hechos. Si intenta retractarse ahora,
Perderá algo mucho más valioso que el dinero: su palabra. Mauricio levantó la vista, mirando alrededor de la habitación. Todos sus empleados lo observaban con una mezcla de decepción y expectativa. Sabía que don Alberto tenía razón. Si no cumplía su palabra, nunca volvería a tener credibilidad en el mundo de los negocios. «Dame tiempo para pensar», dijo finalmente. Necesito procesarlo. Tome el tiempo que necesite. Rosa habló por primera vez, su voz firme a pesar de las lágrimas. Pero mi hijo cumplió su parte del trato. Esperamos que usted haga lo mismo. Madre e hijo se retiraron de la oficina, seguidos por las miradas de todos los presentes. Cuando salieron, explotaron las conversaciones. Empleados debatían sobre lo que acababa de suceder, sobre las implicaciones, sobre lo increíble que había sido presenciar ese momento. Carolina se acercó a Mauricio, quien permanecía inmóvil en su silla. «Señor, necesita tomar una decisión pronto. Esto ya se está compartiendo en redes sociales». «¿Qué?» Varios empleados subieron los videos. Ya hay miles de reproducciones. La gente está preguntando qué va a pasar, si va a cumplir su promesa. Mauricio sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. No solo había perdido una apuesta imposible, sino que ahora era público. Miles de personas lo estaban observando, esperando ver qué tipo de hombre era realmente. Don Alberto se quedó después de que todos los demás se fueran. «Mauricio», dijo, usando su nombre de pila por primera vez en años, «conozco a ese niño y a su madre. Llevan trabajando aquí desde hace tiempo. Son buenas personas que han pasado por situaciones muy difíciles. ¿Y eso qué importa? Importa porque tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario. No solo cumplir una promesa, sino cambiar vidas. O puedes ser el hombre que humilló a un niño y luego le negó lo que ganó justamente». Mauricio no respondió. Se quedó sentado en su oficina vacía, mirando la caja fuerte abierta, procesando que un niño de 11 años acababa de enseñarle la lección más humillante de su vida. Afuera, en el pasillo, Mateo abrazaba a su madre mientras ella lloraba de una mezcla de orgullo, miedo y esperanza. La apuesta se había ganado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche había caído sobre la ciudad cuando Rosa y Mateo finalmente llegaron a su pequeño departamento en la periferia. El viaje en autobús había sido silencioso, ambos todavía procesando lo que había ocurrido. El aire fresco de la noche contrastaba con el calor sofocante que Mateo había sentido en esa oficina llena de miradas. Carlos los esperaba en la puerta, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y curiosidad. Se apoyaba en su bastón, la pierna derecha apenas sosteniendo su peso. «¿Qué pasó?» Me mandaron mensajes diciendo que había videos de Mateo en internet. Rosa abrazó a su esposo, y por primera vez desde que salieron de la oficina, se permitió llorar sin contención. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan intensa que necesitaba salir de alguna manera. «Papá», Mateo habló con voz pequeña, «resolví un acertijo que nadie podía resolver». «¿Qué tipo de acertijo?» «Uno que vale 100 millones de pesos». Carlos miró a su esposa buscando confirmación. Rosa asintió, todavía incapaz de formar palabras coherentes. El padre se dejó caer en la única silla que tenían en la diminuta sala, el crujido de la madera vieja resonando en el silencio. «Cuéntame todo», dijo finalmente. Mientras Mateo relataba los eventos del día, su voz ganaba confianza. Habló sobre los números primos, sobre Fibonacci, sobre el acertijo de Juan. Carlos escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, reconociendo en su hijo algo que siempre había estado ahí pero que las circunstancias les habían impedido cultivar. «Siempre supe que eras especial», Carlos dijo cuando Mateo terminó, sus propias lágrimas comenzando a formarse. «Tu profesor Hernández me lo decía cada vez que lo veía. Este niño va a ser alguien grande», me repetía. «Pero papá, el señor Mauricio no quiere pagar. Dice que fue broma». «Entonces no es un hombre de palabra», Carlos respondió con una firmeza que sorprendió a ambos. A pesar de su condición física, su voz tenía la autoridad de quien había trabajado toda su vida con dignidad. Pero la verdad siempre sale a la luz. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, la verdad estaba explotando en Internet de maneras que no podían imaginar. En su lujoso penthouse del centro de la ciudad, Mauricio Santillana no podía dormir.
La vista panorámica de las luces urbanas, que normalmente lo llenaba de satisfacción, ahora parecía burlarse de él. Cada ventana iluminada era como un ojo juzgándolo. Su teléfono no había parado de sonar en horas. Llamadas de socios comerciales, mensajes de su familia, notificaciones incesantes de redes sociales. Había intentado apagarlo, pero la ansiedad de no saber qué estaba pasando era peor que enfrentar la realidad. Finalmente, a las 2 de la mañana, se rindió y abrió su teléfono. Lo que vio lo dejó helado. El video había explotado. No miles de reproducciones como Carolina había mencionado, millones. El clip donde hacía la apuesta cruel a Mateo había sido visto más de 3 millones de veces. El video de Mateo abriendo la caja fuerte, 5 millones. Los comentarios eran devastadores. Este hombre es la definición de crueldad. Ese niño es un genio, y este tipo solo quiere humillarlo. Si no cumple su promesa, debería ir a la cárcel. ¿Alguien sabe dónde trabaja este señor? Necesitamos hacer justicia. Mauricio sintió el sudor frío corriendo por su espalda. Esto no era solo un problema de reputación personal. Era una crisis que podía destruir todo lo que había construido. Marcó el número de su abogado, ignorando la hora. Alberto Ruiz, su consejero legal durante 15 años, respondió con voz adormilada. Mauricio, son las 2 de la mañana. Alberto, esto es una emergencia. ¿Viste los videos? Un suspiro largo del otro lado de la línea. Los vi. Todo el país los vio. Necesito opciones legales. Tiene que haber alguna manera de anular esto. Mauricio, escúchame con atención. La voz de Alberto perdió todo rastro de sueño y se volvió seria. Técnicamente, una apuesta verbal pública ante testigos y con evidencia en video tiene peso legal, especialmente cuando ambas partes cumplieron su parte del acuerdo. ¿Ambas partes? Es un niño. Un niño que cumplió exactamente lo que le pediste. Abrió la caja fuerte. Tú prometiste 100 millones de pesos si lo hacía. Hay testigos, hay video, hay pruebas. Mauricio caminó hacia la ventana, mirando la ciudad dormida abajo. Entonces, ¿qué me recomiendas? Como tu abogado, te digo que pagar es la opción menos dañina. Como tu amigo, te digo que es lo correcto. 100 millones de pesos, Alberto. No es calderilla, lo sé. Pero el costo de no pagar será mucho mayor. Ya hay peticiones en línea pidiendo boicot a tu empresa. Clientes preguntando si quieren hacer negocios con alguien así. Tu reputación vale más que 100 millones. Mauricio colgó sin despedirse, algo que nunca había hecho antes. La pared de cristal frente a él reflejaba un hombre que no reconocía. Despeinado, con ojeras, derrotado. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de su hermana mayor, Gabriela, quien vivía en España y a quien respetaba más que a nadie en el mundo. Mauricio, acabo de ver los videos. ¿En qué te has convertido? Mamá estaría avergonzada. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier comentario de internet. Su madre había fallecido 5 años atrás, una mujer humilde que había limpiado casas para pagar su educación. Ella había sido como Rosa, trabajadora, digna, sacrificada. Por primera vez en años, Mauricio Santillana lloró. Al amanecer del día siguiente, la ciudad despertó con la historia en todos los titulares. Millonario humilla a niño genio y se niega a pagar. Mateo, el niño de 11 años que resolvió lo imposible. Justicia para Mateo. Miles exigen que empresario cumpla su palabra. En la escuela donde Mateo había estudiado, el profesor Hernández llegó temprano como siempre. Un colega lo detuvo en el pasillo, mostrándole el video en su teléfono. Hernández, ¿ese no es tu alumno? ¿Mateo Silva? El profesor ajustó sus lentes, mirando la pantalla. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a su antiguo estudiante resolver los acertijos con la misma concentración que mostraba en clase. Es él, susurró. Sabía que era brillante, pero esto es extraordinario. ¿Por qué dejó la escuela? Un talento así. Problemas familiares. Su padre tuvo un accidente. Necesitaban dinero. Intenté conseguirle becas, pero los trámites son lentos y la necesidad era urgente. El profesor se sentó en su escritorio, una idea formándose en su mente. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Si ese empresario no iba a hacer lo correcto, él se aseguraría de que Mateo recibiera las oportunidades que merecía de otras formas. En Santillana Corporativo,
El ambiente era tenso desde que el primer empleado llegó. Carolina había sido de las primeras en entrar, encontrándose con una multitud de periodistas en la puerta del edificio. ¿Es verdad que su jefe humilló a un niño? ¿Va a cumplir su promesa? ¿Dónde está el señor Santillana? Ella navegó entre las cámaras sin comentar, pero su corazón latía acelerado. Nunca había visto algo así. La recepción del edificio parecía zona de guerra mediática. Don Alberto ya estaba en su oficina cuando ella llegó. El contador tenía aspecto cansado, como si tampoco hubiera dormido. «Carolina, esto se salió de control», dijo sin preámbulos. «Acabo de recibir llamadas de 3 clientes importantes preguntando si deben cancelar contratos». «¿En serio?». «En serio. La imagen de la empresa está en crisis total. Y todo por la arrogancia de un hombre. ¿Crees que pague?». Don Alberto suspiró profundamente. «Conozco a Mauricio desde hace 20 años. Es orgulloso, terco, a veces cruel. Pero no es estúpido. Eventualmente verá que no tiene opción». A las 9 de la mañana, Mauricio llegó al edificio usando gafas oscuras y una gorra, intentando pasar desapercibido. No funcionó. Los periodistas lo rodearon inmediatamente. «Señor Santillana, ¿va a cumplir su promesa? ¿Qué le dice a las personas que piden boicot a su empresa? ¿Se arrepiente de haber humillado a Mateo?». Mauricio empujó su camino hacia el interior sin responder, el sonido de los flashes de las cámaras resonando como disparos en sus oídos. Su corazón bombeaba tan fuerte que podía sentirlo en sus sienes. Cuando llegó a su oficina, encontró a don Alberto esperándolo. «Necesitamos hablar, ahora». Mauricio se quitó las gafas, revelando ojos rojos e hinchados. «Alberto, por favor, no empieces. 3 clientes cancelaron esta mañana. Otros 5 están reevaluando su relación comercial con nosotros. Las acciones de nuestras subsidiarias están cayendo. Los empleados están asustados de perder sus trabajos». «¿Por qué? Esto es una apuesta personal. No tiene nada que ver con la empresa». «Tiene todo que ver con la empresa cuando su CEO es la cara de esa empresa». Don Alberto dejó caer una carpeta sobre el escritorio. «Estas son proyecciones de nuestro Departamento de Relaciones Públicas. Si no resuelves esto en 48 horas, podríamos perder hasta 30% de nuestra base de clientes». Mauricio abrió la carpeta, sus manos temblando. Los números eran aterradores, peor que cualquier crisis financiera que hubiera enfrentado. «Hay más», Alberto continuó. «Recibí una llamada del sindicato de trabajadores. Están considerando una huelga en solidaridad con Mateo. Dicen que si tratas así a un niño, ¿cómo tratas a tus empleados? Esto es ridículo. El mundo se volvió loco». «No, Mauricio. El mundo está reaccionando a una injusticia obvia. Humillaste públicamente a un niño vulnerable, apostaste algo que no querías perder, y ahora te niegas a cumplir tu palabra. La gente no es tonta». Mauricio se dejó caer en su silla, mirando la caja fuerte que todavía estaba abierta sobre su escritorio. Esos malditos bonos al portador brillando bajo la luz de la mañana. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó don Alberto, su voz suavizándose. «Que ese niño, con toda la razón del mundo para odiarte, no está dando entrevistas, no está hablando mal de ti, solo está esperando que cumplas tu palabra». Mientras tanto, en el pequeño departamento de la familia Silva, también había periodistas acampados afuera, pero Rosa se había negado rotundamente a dejar que Mateo hablara con ellos. «Esto no es un circo», había dicho firmemente cuando una reportera tocó la puerta. «Mi hijo es un niño, no un espectáculo». El teléfono de Rosa tampoco había parado de sonar. Llamadas de programas de televisión queriendo entrevistar a Mateo, abogados ofreciendo representación gratuita, incluso productores de Hollywood preguntando sobre derechos de la historia. «No sé qué hacer», le confesó Rosa a Carlos mientras Mateo dormía en su pequeño cuarto. «Todo esto es demasiado. Mantengamos las cosas simples», Carlos respondió, acariciando la mano de su esposa. «Mauricio hizo una promesa. O la cumple o no. Todo lo demás es ruido». Un golpe diferente en la puerta los sobresaltó. No era el golpe agresivo de los periodistas, sino algo más suave, casi tímido. Carlos abrió y encontró al profesor Hernández parado ahí, con una carpeta bajo el brazo. «Profesor». Rosa se acercó sorprendida. «¿Qué hace aquí?». «Vine a hablar sobre el futuro de Mateo». El profesor entró cuando lo invitaron. «Vi los videos. Vi lo que mi alumno puede hacer». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, la única superficie plana que tenían en el departamento.
Hernández abrió su carpeta. Contacté a 5 instituciones educativas privadas, 3 universidades también. Todos están dispuestos a ofrecer becas completas a Mateo si regresa a la escuela. Rosa cubrió su boca con las manos, lágrimas brotando instantáneamente. Pero hay algo más. Hernández continuó. El Instituto Tecnológico Nacional quiere evaluarlo. Creen que podría calificar para un programa especial de estudiantes dotados. ¿Estudiantes dotados? Carlos repitió. Niños con habilidades cognitivas excepcionales. Matemáticas, ciencias, lógica. Mateo tiene el perfil perfecto. Podría recibir educación avanzada, mentoría con profesores universitarios, acceso a recursos que normalmente solo tienen estudiantes de posgrado. Pero eso cuesta dinero, Rosa dijo, su esperanza comenzando a desvanecerse. Nosotros no podemos... Las becas cubren todo. Matrícula, materiales, incluso transporte y alimentación. Y si el señor Santillana cumple su promesa... Hernández dejó la frase colgando. Si cumple, Carlos repitió amargamente. Ese es el problema, ¿verdad? Mateo apareció en la puerta de su cuarto, despertado por las voces. Cuando vio al profesor Hernández, sus ojos se iluminaron de una manera que Rosa no había visto en años. Profesor, Mateo, muchacho, estoy tan orgulloso de ti. Hernández se levantó y abrazó a su antiguo alumno. Demostraste exactamente lo que siempre supe, que tu mente es brillante. ¿De verdad cree eso? Lo sé, y no soy el único. Hay mucha gente que quiere ayudarte a desarrollar tu talento. Por primera vez desde la apuesta, Mateo sonrió genuinamente. A las 3 de la tarde, Mauricio convocó una reunión de emergencia con todos los jefes de departamento. La sala de conferencias estaba llena, el aire espeso con tensión y rumores. Señoras y señores, comenzó Mauricio, su voz sonando cansada. Están al tanto de la situación. Necesito saber el impacto real en nuestras operaciones. El jefe de recursos humanos habló primero. Señor, hemos recibido 20 renuncias solo esta mañana. Empleados diciendo que no quieren trabajar para alguien que trata así a los niños. La jefa de ventas continuó. Perdimos el contrato con Distribuidora García. 30 millones de pesos anuales. Dijeron que no pueden asociarse con nuestra imagen actual. El director de marketing añadió. Las redes sociales están en nuestra contra. Hashtags como Justicia para Mateo y Cari Santillana el Cruel son tendencia nacional. Algunas marcas están removiendo nuestros productos de sus catálogos. Cada reporte era como un golpe físico para Mauricio. Observó las caras alrededor de la mesa. Algunos mostraban satisfacción apenas disimulada, otros genuina preocupación. Ninguno mostraba el respeto que solían tenerle. Carolina, quien había estado tomando notas silenciosamente, finalmente habló. Señor Santillana, con todo respeto, hay una solución obvia a todo esto. ¿Cuál? Cumplir su promesa, públicamente, con humildad, convertir esto en una historia de redención en lugar de una de crueldad. Mauricio la miró largamente. ¿Me estás diciendo que me humille públicamente? Le estoy diciendo que haga lo correcto. Carolina respondió sin bajar la mirada. El orgullo no vale lo que está perdiendo. Don Alberto se puso de pie. Mauricio, voy a decirte algo que quizás nadie más tiene el coraje de decir. Tu madre limpió casas para que estudiaras. Trabajó de rodillas lavando pisos para que tú pudieras usar corbata. Y ahora estás despreciando a una mujer que hace exactamente lo mismo por su hijo. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Rosa es tu madre hace 30 años. Alberto continuó. Mateo eres tú a los 11 años, con un talento que necesita oportunidad. La diferencia es que tu madre encontró gente que la respetó. ¿Vas a ser tú el que le quite esa oportunidad a otro niño? Mauricio sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Nunca había hecho esa conexión, pero ahora que Alberto la ponía en palabras, era imposible ignorarla. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. No tienes tiempo. El jefe de finanzas intervino. Mañana se vence el plazo para 3 contratos importantes. Todos dijeron que esperan ver cómo resuelves esto antes de firmar. Estamos hablando de 200 millones de pesos en juego. Mauricio levantó la vista bruscamente. ¿200 millones? Sí. Así que la pregunta real es, ¿vas a perder 200 millones por no pagar 100? La ironía era brutal y perfecta.
Mauricio había apostado 100 millones pensando que nunca perdería. Ahora, perder esos 100 millones podría salvarle 200. Pero más allá de los números, algo más comenzaba a pesar en su conciencia. La imagen de su madre, de rodillas limpiando pisos. La imagen de Rosa, haciendo exactamente lo mismo. La imagen de Mateo, con ese talento brillante escondido detrás de ropa remendada y manos agrietadas. «Quiero hablar con el niño», dijo finalmente. «Arregla una reunión. Privada. Solo él, su madre y yo». Carolina asintió. «Lo intentaré, señor, pero no sé si acepten. Hazles saber que quiero disculparme. De verdad». Por primera vez en días, algo parecido a esperanza apareció en el rostro de sus empleados. Tal vez, solo tal vez, su jefe no estaba completamente perdido. La pregunta era, ¿sería suficiente? ¿O el daño ya estaba hecho de manera irreparable? Afuera, los periodistas seguían esperando. Las cámaras seguían grabando. El mundo seguía observando. Y en un pequeño departamento de la periferia, un niño de 11 años esperaba simplemente que un adulto cumpliera su palabra. La reunión fue programada para el día siguiente a las 5 de la tarde, en una sala neutral. El despacho del notario público don Ramiro Vega, un hombre de 70 años con reputación impecable en la ciudad. Carolina había sugerido el lugar para que ambas partes se sintieran seguras, lejos de las cámaras y el caos mediático. Rosa había pasado la noche anterior sin dormir, dando vueltas en su pequeña cama mientras Carlos roncaba suavemente a su lado. ¿Debían confiar en Mauricio? ¿Era esto otra humillación disfrazada de reconciliación? ¿Y si llevaba a Mateo y las cosas empeoraban? «¡Tenemos que ir!», Carlos le había dicho esa mañana mientras desayunaban pan con café aguado. «Si no vamos, siempre nos quedaremos preguntando qué hubiera pasado. Además, Mateo se merece escuchar lo que ese hombre tiene que decir». Mateo estaba inusualmente callado mientras se preparaban. Se había puesto su mejor ropa, un pantalón que solo usaba para ocasiones especiales y una camisa que Rosa había planchado 3 veces hasta que quedó perfecta. El niño se miró en el pequeño espejo roto del baño, pasándose las manos por el cabello intentando dominar los rizos rebeldes. «Te ves muy guapo, mi amor», Rosa le dijo desde la puerta, su voz quebrándose ligeramente. «Mamá, ¿crees que de verdad quiera disculparse?». Rosa se arrodilló frente a su hijo, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «No lo sé, Mateo, pero lo que sí sé es que sin importar lo que pase hoy, tú demostraste algo que nadie puede quitarte, que eres brillante, valiente y digno de respeto. ¿Y si no cumple su promesa? Entonces seguimos adelante. El profesor Hernández ya consiguió esas becas. Tu futuro no depende de ese hombre, depende de ti». Mateo asintió, pero Rosa podía ver en sus ojos que una parte de él todavía esperaba que Mauricio hiciera lo correcto. Esa esperanza infantil, esa creencia en que los adultos eventualmente cumplen su palabra, le partía el corazón a Rosa, porque sabía que el mundo no siempre funcionaba así. Mauricio llegó al despacho del notario 30 minutos antes, acompañado únicamente por don Alberto. Había rechazado la sugerencia de llevar abogados, relacionistas públicos o cualquier otro miembro de su equipo. Esto tenía que ser personal. El notario Vega los recibió en su oficina tradicional, con paredes forradas de libros legales y un escritorio de caoba que había pertenecido a su abuelo. El olor a papel viejo y tinta llenaba el espacio, mezclándose con el aroma del café recién hecho que Vega siempre mantenía preparado. «Señor Santillana», el notario lo saludó con cortesía profesional pero sin calidez. «Espero que esta reunión sea productiva». «Ese es mi deseo también», Mauricio respondió, su voz sonando más humilde de lo que don Alberto le había escuchado jamás. Mauricio se veía diferente. Había dormido apenas 3 horas en 2 días, y se notaba. Las ojeras profundas, la barba sin afeitar, el traje arrugado. No era la imagen del empresario impoluto que siempre proyectaba. Era simplemente un hombre agotado y vencido. «Preparé un documento», Vega dijo, mostrando varios papeles, «para que si llegan a algún acuerdo, quede todo formalmente registrado. Así evitamos malentendidos futuros». Mauricio asintió, aunque cada palabra del notario le recordaba la magnitud de lo que había hecho. Un acuerdo formal con un niño de 11 años porque había sido tan arrogante que necesitaban protección legal contra él. El sonido de la puerta principal lo sobresaltó.
Eran las 5 en punto. Rosa, Carlos y Mateo habían llegado. Cuando las dos familias se encontraron en la sala de conferencias del notario, la tensión era tan espesa que casi se podía tocar. Mateo se quedó ligeramente detrás de su madre, sus ojos oscuros observando a Mauricio con una mezcla de curiosidad y cautela. Carlos se apoyaba en su bastón, la mandíbula apretada. Quería odiar al hombre que había humillado a su hijo, pero la expresión en el rostro de Mauricio lo confundía. No veía arrogancia ahora, veía algo parecido a la vergüenza. «Gracias por venir», Mauricio dijo, su voz sonando ronca. «Sé que no tienen razones para confiar en mí». «No, no las tenemos», Carlos respondió directamente. «Humillaste a mi hijo frente a docenas de personas. Hiciste una apuesta cruel pensando que nunca perderías. Y cuando perdiste, intentaste escaparte». Mauricio bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Carlos. «Tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué estamos aquí?», Rosa preguntó, su voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. «Porque necesito decirles algo que debí haber dicho hace días». Mauricio levantó la vista, y para sorpresa de todos, sus ojos estaban húmedos. «Lo siento. Les pido perdón. A Mateo, a usted, señora Rosa, a su familia. Lo que hice fue imperdonable». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tic-tac del reloj antiguo en la pared del notario. Mateo se adelantó un paso, sorprendiendo a su madre. «¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue tan malo conmigo?». La pregunta, hecha con la honestidad brutal de un niño, golpeó a Mauricio más fuerte que cualquier acusación adulta. «Porque soy un hombre que olvidó de dónde vino», Mauricio respondió, su voz quebrándose. «Mi madre limpiaba casas, Mateo, exactamente como tu mamá. Trabajaba de rodillas para que yo pudiera estudiar. Y en algún momento del camino, cuando tuve éxito, olvidé todo eso. Comencé a ver a las personas como tu madre, como si fueran menos importantes, como si su trabajo definiera su valor». Rosa sintió lágrimas formándose en sus ojos. Nunca había esperado escuchar esas palabras. «Cuando te vi ese día», Mauricio continuó, hablándole directamente a Mateo, «solo vi a un niño que estorbaba. No vi a una persona con sueños, con talento, con una familia que lo ama. Y eso dice algo terrible sobre quién me había convertido». «¿Y ahora?», preguntó Mateo. «¿Ahora sí me ve? Ahora veo a un niño que es más inteligente que todos mis ejecutivos juntos. Veo a alguien que me enseñó la lección más importante de mi vida, que el carácter no tiene nada que ver con el dinero o la posición social». Don Alberto, quien había estado observando en silencio, sintió un nudo en la garganta. En 20 años de amistad, nunca había visto a Mauricio así de vulnerable. El notario Vega carraspeó suavemente. «Señor Santillana, ¿desea formalizar algún acuerdo?». Mauricio se levantó lentamente, caminó hacia su maletín y sacó un sobre grande. Sus manos temblaban ligeramente cuando lo colocó sobre la mesa frente a Mateo. «Estos son los bonos al portador», dijo. 100 millones de pesos tal como prometí. Son tuyos, sin condiciones, sin trampas, sin letras pequeñas». Mateo miró el sobre como si fuera un objeto alienígena. Rosa cubrió su boca con ambas manos, lágrimas corriendo libremente ahora. Carlos tuvo que sentarse, la pierna mala temblando de emoción. «Pero hay algo más que quiero hacer», Mauricio continuó, «si me lo permiten». Sacó otro documento de su maletín. «Contacté al Instituto Tecnológico Nacional. Quiero establecer un fondo educativo completo para Mateo. No solo para la escuela secundaria, sino para la universidad, maestría, doctorado, lo que él quiera estudiar. Todo pagado». «¿Por qué?», Rosa preguntó, su voz apenas un susurro. «Ya nos está dando los 100 millones. No tiene que hacer nada más». «Sí tengo que hacerlo», Mauricio respondió con firmeza. «Porque vi los videos de personas comentando sobre tu hijo. Vi a profesores diciendo que es un genio. Vi el potencial que yo estuve a punto de despreciar. Y quiero asegurarme de que ese talento no se desperdicie por falta de recursos». «Eso es muy generoso», Carlos dijo, todavía procesando todo. «Pero, ¿por qué deberíamos confiar en usted?». «No deberían», Mauricio admitió. «Por eso el notario Vega va a registrar todo legalmente. El fondo educativo estará en un fideicomiso independiente, administrado por el profesor Hernández y 2 representantes del instituto. Yo no tendré control sobre el dinero, solo la obligación de mantenerlo financiado». El notario asintió.
Puedo confirmar que ya revisé los documentos. Son legalmente vinculantes e irrevocables. Mateo miraba a Mauricio con una expresión que el empresario no podía descifrar. No era gratitud exactamente, sino algo más complejo. Era el procesamiento de un niño intentando entender cómo un adulto podía ser tan cruel y luego tan generoso. Señor Mauricio, Mateo habló con voz clara. ¿Usted realmente está arrepentido o solo tiene miedo de lo que dice la gente? La pregunta era devastadoramente directa. Todos en la sala se quedaron inmóviles esperando la respuesta. Mauricio se arrodilló para quedar a la altura de Mateo, algo que nunca haría normalmente. Ambas cosas, admitió con honestidad brutal. Tengo miedo de perder mi empresa, sí. Pero también estoy arrepentido de verdad, porque vi videos de mi madre en fotos viejas, limpiando casas, y me di cuenta de que estaba tratándote como otros probablemente trataron a ella. Y eso me rompió el corazón. ¿Su mamá también limpiaba casas? Mateo preguntó, su hostilidad comenzando a ablandarse. Sí, durante 20 años, para que yo pudiera estudiar y tener una vida mejor. ¿Y usted olvidó eso? Lo olvidé, y fue el peor error de mi vida. Mateo miró a su madre buscando guía. Rosa asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para tomar su propia decisión. Acepto su disculpa, Mateo dijo finalmente. Y acepto el dinero porque usted lo prometió y nosotros lo necesitamos. Pero quiero que sepa algo. ¿Qué cosa? Que yo nunca voy a olvidar de dónde vengo. No importa cuánto dinero tenga. Siempre voy a recordar que mi mamá limpiaba pisos y que mi papá vendía dulces en los semáforos. Porque ellos me enseñaron que el trabajo honesto es digno, sin importar cuál sea. Las palabras de Mateo resonaron en la sala como campanadas. Mauricio sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, sin importarle ya esconderlas. «Eres más sabio a los 11 años de lo que yo soy a los 45», dijo con voz quebrada. «Ojalá pudiera devolverme el tiempo y tratarte con el respeto que merecías desde el principio». «No puede devolverse el tiempo», Mateo respondió con madurez que contradecía su edad. «Pero puede hacer las cosas bien de ahora en adelante». Rosa finalmente se acercó a la mesa, tomando el sobre con manos temblorosas. Dentro estaban los bonos, cada uno certificado y validado. 100 millones de pesos. Más dinero del que habían visto en toda su vida combinada. «Esto va a cambiar nuestras vidas», murmuró, apenas capaz de creer que era real. «Ya las cambió». Don Alberto habló por primera vez. Lo cambió todo para todos los presentes. El notario Vega comenzó a preparar los documentos finales. Había contratos que firmar, certificaciones que validar, sellos que estampar. El proceso tomó casi una hora, durante la cual las dos familias permanecieron en la sala, el aire gradualmente aligerándose de tensión. «Señora Rosa», Mauricio habló mientras esperaban que el notario terminara. «Quiero ofrecerle algo más». «¿Más?». Rosa lo miró con desconfianza recuperada. «Un empleo real en mi empresa, no en limpieza. En recursos humanos, como asesora de bienestar del empleado. Alguien que se asegure de que los trabajadores sean tratados con dignidad». Rosa parpadeó, confundida. «Pero yo no tengo estudios para eso. Tiene algo mejor que estudios. Experiencia. Sabe cómo se siente ser invisible, ser menospreciada. Eso la hace perfecta para el puesto. Y vamos a pagar por cualquier capacitación que necesite». Carlos apretó la mano de su esposa. «Es tu decisión, amor». Rosa miró a Mauricio largamente, buscando señales de engaño o manipulación. Pero lo que vio fue sinceridad. Cansada, imperfecta, pero real. «Lo voy a pensar», dijo finalmente. «Pero si acepto, va a ser porque quiero hacer ese trabajo bien, no por caridad». «No esperaría menos», Mauricio respondió. Cuando los documentos finalmente estuvieron listos, el notario los presentó uno por uno. Transferencia de bonos, establecimiento del fideicomiso educativo, términos del empleo potencial de Rosa, todo firmado, sellado, certificado. «Ya está», Vega anunció. «Todo es oficial y legalmente vinculante». Mateo ahora era, oficialmente, dueño de 100 millones de pesos. Su educación estaba garantizada hasta el nivel que quisiera alcanzar. Su madre tenía una oferta de empleo real que podía cambiar la trayectoria de su familia. «¿Puedo decir algo?». Don Alberto pidió permiso. Cuando todos asintieron, continuó. «He trabajado con Mauricio durante 20 años. Lo he visto en sus peores momentos y sus mejores,
pero nunca lo había visto aprender una lección tan importante como esta. ¿Cuál lección?, preguntó Mateo. Que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cómo tratamos a las personas, especialmente a aquellas que no pueden defenderse. Mauricio asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Cuando salieron del despacho del notario, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Afuera, un pequeño grupo de periodistas todavía esperaba, pero mantenían distancia respetuosa gracias a los guardias de seguridad que Vega había contratado. ¿Van a hacer declaraciones?, uno de los reporteros gritó. Mauricio miró a Rosa, quien asintió. Juntos, con Mateo entre ellos, caminaron hacia las cámaras. Hoy se hizo justicia, Mauricio dijo a los micrófonos. Cumplí mi promesa con Mateo y su familia. Pero más importante, aprendí que había olvidado mis raíces y perdido mi brújula moral. Ese niño me enseñó más en una semana de lo que aprendí en 20 años de negocios. ¿Cómo se siente, Mateo?, preguntó una reportera. Mateo pensó por un momento antes de responder. Me siento feliz de que cumplió su palabra, y espero que otros adultos también aprendan a mantener sus promesas. Las cámaras capturaron ese momento. Un niño de 11 años, parado entre su familia y un empresario arrepentido, enseñando al mundo sobre integridad. Esa noche, los videos de la reconciliación se volvieron aún más virales que los de la humillación original. Pero esta vez, los comentarios eran diferentes. Faith in Humanity Restored. Este niño es el futuro de nuestro país. Mauricio Santillana demostró que las personas pueden cambiar. Rosa y Carlos criaron a un hijo excepcional. En su pequeño departamento, la familia Silva se sentó junta en su única mesa, los bonos guardados en un sobre que Rosa había escondido en el lugar más seguro que conocía, dentro del colchón de su cama. ¿Qué vamos a hacer con todo ese dinero?, preguntó Carlos, todavía procesando. Primero, pagar todas nuestras deudas, Rosa dijo prácticamente. Segundo, conseguir un lugar mejor para vivir. Tercero, asegurarnos de que Mateo tenga todo lo que necesita para estudiar. ¿Y después?, Mateo preguntó. Después, vivir con dignidad, sin olvidar nunca de dónde venimos. Como le prometí al señor Mauricio, Mateo agregó. Exactamente como le prometiste. En su penthouse, Mauricio miraba las luces de la ciudad, pero esta vez con sentimientos diferentes. Había perdido 100 millones de pesos, había casi perdido su empresa, había sido humillado públicamente, pero había ganado algo que no sabía que necesitaba, una segunda oportunidad de ser la persona que su madre había criado. La persona que respetaba el trabajo honesto, que valoraba el carácter sobre el dinero, que entendía que todos merecen dignidad. Su teléfono sonó. Era su hermana Gabriela desde España. Vi los videos de hoy, dijo ella. Mamá estaría orgullosa. Esas 4 palabras valían más que cualquier fortuna. La historia había dado un giro que nadie esperaba, pero todavía no había terminado. El verdadero impacto de todo lo que había pasado apenas estaba comenzando a revelarse. El amanecer llegó diferente para la familia Silva. Por primera vez en años, Rosa se despertó sin el nudo de ansiedad en el estómago, preguntándose cómo pagarían las cuentas ese mes. La luz del sol entraba por la ventana pequeña de su departamento, pero todo parecía más brillante, como si el mundo mismo hubiera cambiado de color. Carlos ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café, mirando los documentos que el notario les había dado. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas una y otra vez, como si necesitara confirmar que todo era real. ¿No puedes dormir?, Rosa se acercó, apoyando una mano en su hombro. Estaba pensando en todo lo que podemos hacer ahora, respondió Carlos, su voz cargada de emoción contenida. Operarme la pierna, conseguir un lugar donde Mateo tenga su propio cuarto, comprar medicinas sin tener que escoger cuál enfermedad tratamos este mes. Rosa se sentó a su lado, entrelazando sus dedos con los de él. Vamos a hacer todo eso, pero despacio, con sabiduría. ¿Sabes qué es lo que más me emociona? Carlos la miró con ojos brillantes. Que Mateo va a tener las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Va a estudiar, va a desarrollar ese talento increíble que tiene. Va a ser alguien grande. Ya es alguien grande. Rosa corrigió suavemente. Ayer le enseñó a un hombre millonario lo que significa tener dignidad. Eso ya es más grande que cualquier título universitario.
Mateo apareció en la puerta de su pequeño cuarto, todavía en pijama, con el cabello revuelto de dormir. «Mamá, papá, ¿de verdad pasó todo lo de ayer o lo soñé?» Rosa extendió sus brazos y su hijo corrió hacia ellos. Los tres se abrazaron en la diminuta cocina, dejando que las lágrimas de alivio y felicidad fluyeran libremente. «Pasó de verdad, mi amor», Rosa susurró contra el cabello de su hijo. «Y ahora todo va a cambiar». En las semanas que siguieron, el cambio fue evidente en múltiples frentes. La familia Silva se mudó a un departamento modesto pero digno en un barrio seguro. No era un palacio, pero tenía 3 habitaciones, agua caliente confiable y una pequeña área donde Mateo podía estudiar sin compartir espacio con todos los demás. El día de la mudanza, Mateo no podía dejar de correr de cuarto en cuarto, maravillado de tener su propio espacio. «Mamá, mira, tengo un escritorio», gritó desde su nueva habitación, donde Rosa había colocado un escritorio simple de madera y una lámpara para que pudiera hacer tareas. Carlos se sometió a la cirugía que había necesitado desde el accidente. El procedimiento fue exitoso, y aunque todavía requería fisioterapia, los doctores le aseguraron que eventualmente caminaría sin bastón. La primera vez que dio pasos sin apoyo, con Rosa y Mateo observando, los 3 lloraron de alegría. Rosa aceptó el puesto en Santillana Corporativo, pero no antes de establecer condiciones claras. «No quiero trato especial», le había dicho a Mauricio en su primera reunión formal. «Quiero trabajar de verdad, aprender de verdad y ganarme el respeto de los empleados». «No esperaría menos», Mauricio había respondido, y esta vez su sonrisa era genuina. El primer día de Rosa en su nuevo puesto fue intimidante. Llegó 2 horas temprano, revisando una y otra vez el uniforme profesional que había comprado con parte del dinero. Un traje sencillo pero digno, zapatos cómodos pero formales. Carolina la había recibido con una sonrisa cálida. «Bienvenida al equipo, Rosa, pero ahora como colega, no como empleada de limpieza». «Todavía me cuesta creerlo», Rosa admitió. «Créelo, y prepárate, porque Mauricio quiere que supervises un proyecto importante». El proyecto resultó ser la creación de un programa de bienestar para todos los empleados de nivel básico. Mejores horarios, atención médica subsidiada, oportunidades de capacitación. Rosa trabajaba junto a especialistas en recursos humanos, aportando la perspectiva invaluable de quien había estado del otro lado. «Necesitamos incluir apoyo para padres solteros», sugirió en una reunión, recordando las veces que había tenido que elegir entre ir a trabajar o cuidar a Mateo cuando estaba enfermo. «Excelente punto», la jefa de recursos humanos anotó. «¿Qué más has observado que podríamos mejorar?» Para sorpresa de Rosa, su voz importaba. Sus ideas eran escuchadas, implementadas, valoradas. No por caridad, sino porque tenían mérito real. Mateo, por su parte, comenzó en el programa para estudiantes dotados del Instituto Tecnológico Nacional. El primer día fue abrumador. Los otros niños en el programa venían de familias acomodadas, con padres profesores universitarios o científicos. Mateo era el único que había aprendido matemáticas avanzadas mientras ayudaba a su madre a limpiar oficinas. «No pertenezco aquí», le dijo a Rosa esa noche, con lágrimas de frustración. «Los otros niños hablan de libros que nunca he leído, de lugares que nunca he visitado». Rosa se sentó junto a él en su nueva cama, acariciando su cabello. «Mateo, ¿quién abrió una caja fuerte que ejecutivos con maestrías no pudieron abrir?» «Yo», murmuró el niño. «¿Y quién les enseñó a esos adultos arrogantes sobre humildad y dignidad?» «Yo». «Entonces sí perteneces ahí. Solo tienes experiencias diferentes, no inferiores. Tus experiencias te hacen único». El profesor Hernández, quien ahora supervisaba formalmente la educación de Mateo como parte del fideicomiso, reforzaba ese mensaje constantemente. «Tu perspectiva es valiosa precisamente porque es diferente», le decía. «Ves problemas que otros no ven, porque has vivido realidades que ellos solo leen en libros». Gradualmente, Mateo comenzó a encontrar su lugar. Cuando un compañero tenía dificultades con álgebra, Mateo le explicaba usando ejemplos de la vida real, no fórmulas abstractas. Cuando discutían problemas sociales en clase, Mateo aportaba insights que solo alguien que había experimentado pobreza podía dar. «Es fascinante trabajar con él», la directora del programa le dijo a Hernández durante una evaluación. «Tiene una inteligencia matemática excepcional, sí,
pero también una inteligencia emocional que raramente vemos en niños de su edad. Ha tenido que crecer rápido, Hernández respondió con orgullo contenido. Las dificultades pueden destruir o fortalecer. En el caso de Mateo, lo fortalecieron. Mauricio, mientras tanto, enfrentaba su propia transformación. La crisis mediática se había convertido en una oportunidad inesperada de cambio real. Después de cumplir su promesa con Mateo, comenzó a examinar todas las prácticas de su empresa con ojos nuevos. ¿Cuánto les pagamos a los empleados de limpieza?, preguntó en una reunión ejecutiva, sorprendiendo a todos con la pregunta. El salario mínimo legal, respondió el jefe de recursos humanos. ¿Y crees que es suficiente para vivir dignamente? Un silencio incómodo llenó la sala. Nadie había cuestionado eso antes. Quiero que revisen los salarios de todos los empleados de nivel básico, Mauricio ordenó. Limpieza, seguridad, mantenimiento, cafetería, todos. Y quiero aumentarlos a un nivel donde una persona pueda mantener a una familia sin tener que trabajar 3 empleos. Señor, eso va a costar millones, protestó el director financiero. Y vamos a hacerlo de todas formas. Presupuesten el aumento para el próximo trimestre. Don Alberto, quien observaba desde su lugar habitual, sonrió discretamente. El hombre que había conocido 20 años atrás estaba regresando, pero mejorado por las lecciones aprendidas. Las noticias del cambio en Santillana Corporativo se esparcieron rápidamente. Otras empresas comenzaron a cuestionar sus propias prácticas. Algunos lo hicieron genuinamente, otros solo por relaciones públicas, pero el efecto fue el mismo. La conversación nacional sobre dignidad laboral y salarios justos había sido reavivada. Mauricio fue invitado a dar una charla en una conferencia de liderazgo empresarial. Aceptó, nervioso pero determinado a compartir lo que había aprendido. Durante 20 años construí un imperio. Comenzó su presentación ante cientos de empresarios, pero olvidé construir mi humanidad. Un niño de 11 años me recordó algo que mi madre me enseñó hace décadas, que toda persona merece respeto, sin importar su trabajo o su cuenta bancaria. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Cuando humillé a Mateo Silva, no solo le falté el respeto a él, le falté el respeto a su madre, quien trabaja más duro que yo jamás he trabajado. Le falté el respeto a todos los trabajadores honestos que mantienen nuestras empresas funcionando. Y me falté el respeto a mí mismo, olvidando de dónde vengo. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Les comparto esto no para limpiar mi imagen, sino porque creo que muchos de nosotros hemos olvidado la misma lección. Es fácil ver números en hojas de cálculo y olvidar que cada número representa una persona con familia, sueños, dignidad. Después de la conferencia, varios empresarios se acercaron. Algunos para criticarlo por debilidad, otros para agradecerle por expresar lo que ellos también habían comenzado a sentir. Mi abuelo comenzó como obrero de fábrica, un CEO le confesó. Construí esta empresa sobre su sacrificio, pero en algún punto olvidé eso. Tu historia me recordó que necesito reconectar con esos valores. Una tarde, Carolina tocó la puerta de la oficina de Mauricio con expresión seria. Señor, hay alguien aquí para verlo. No tiene cita, pero creo que debería recibirlo. ¿Quién es? Mateo Silva. Mauricio se levantó inmediatamente. Hazlo pasar. Mateo entró a la oficina, ahora vestido con el uniforme del Instituto Tecnológico, cargando una mochila llena de libros. Se veía diferente de la última vez que había estado ahí. Más confiado, más feliz, pero aún con esa humildad que lo caracterizaba. Señor Mauricio, saludó formalmente. Espero no molestarlo. Para nada, Mateo. Siéntate, por favor. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. Solo venía a entregarle algo. El niño sacó de su mochila una carpeta cuidadosamente organizada. Adentro había un proyecto escolar. Un análisis matemático complejo sobre distribución de recursos en empresas. Hice este proyecto sobre su empresa, explicó Mateo. Mi profesora me pidió que analizara una organización real, y pensé en Santillana Corporativo. Mauricio hojeó el proyecto, impresionado por la profundidad del análisis. Esto es increíblemente detallado. Encontré algunas áreas donde podría mejorar la eficiencia. Mateo señaló ciertas páginas, especialmente en la distribución de presupuesto para capacitación de empleados. Con los modelos matemáticos que aprendí, calculé que invirtiendo 15% más en capacitación, podría aumentar la productividad en 25% en 2 años.
Mauricio leyó las proyecciones, fascinado. El análisis era sofisticado, respaldado por datos sólidos y matemáticas impecables. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó. Me gustaría mostrárselo a mi equipo de planeación estratégica. Por eso lo traje. Mateo sonrió. Pensé que tal vez le sería útil. ¿Mateo? Mauricio cerró la carpeta, mirando al niño directamente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Me perdonaste de verdad? ¿O solo dijiste que sí porque era lo educado? Mateo pensó cuidadosamente antes de responder, con esa madurez que seguía sorprendiendo a todos. Al principio no sabía si lo había perdonado. Estaba confundido y dolido, pero mi mamá me dijo algo importante. ¿Qué te dijo? Que perdonar no significa olvidar lo que pasó. Significa elegir no dejar que eso te amargue. Usted me lastimó, sí, pero también cumplió su palabra y está tratando de ser mejor. Eso merece reconocimiento. Eres más sabio que la mayoría de los adultos que conozco. Solo aprendí de buenas personas. Mateo se encogió de hombros. Mi mamá, mi papá, el profesor Hernández. Ellos me enseñaron que todos cometemos errores. Lo importante es cómo respondemos después. Mauricio sintió el familiar escozor de lágrimas, pero ya no le daba vergüenza. Gracias, Mateo, por darme una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Gracias a usted por tomarla. Cuando Mateo se fue, Mauricio se quedó mirando el proyecto sobre su escritorio. Un niño de 11 años había hecho un análisis que rivalizaba con consultoras que cobraban millones. Pero más que eso, ese niño le había enseñado algo que ningún consultor podría, que el verdadero liderazgo no viene de la autoridad, sino del carácter. La historia estaba lejos de terminar, pero ya había cambiado vidas de maneras que nadie podía haber predicho. Los meses fueron transformando no solo a las personas directamente involucradas, sino a la comunidad entera. La historia de Mateo y Mauricio se había convertido en algo más grande que ellos mismos, un símbolo de que el cambio genuino era posible. El programa de bienestar que Rosa ayudó a diseñar se convirtió en modelo para otras empresas. Revistas de negocios escribieron artículos sobre el efecto Mateo, como comenzaron a llamarlo. La idea de que tratar a los empleados con dignidad no solo era moralmente correcto, sino económicamente inteligente. Los índices de rotación bajaron 40%. Don Alberto le mostró a Mauricio los reportes trimestrales. La productividad aumentó. Y mira esto, las solicitudes de empleo se triplicaron. La gente quiere trabajar en una empresa que los valora. Todo gracias a un niño que me enseñó lo que yo había olvidado. Mauricio respondió, mirando por la ventana hacia la ciudad que una vez dominó con arrogancia y ahora intentaba servir con humildad. En el Instituto Tecnológico, Mateo no solo sobresalía académicamente, sino que se había convertido en mentor de otros estudiantes. Cuando llegó un nuevo alumno, un niño tímido de una familia de escasos recursos, Mateo fue el primero en acercarse. ¿Es tu primer día?, preguntó con amabilidad genuina. El niño asintió nerviosamente. No sé si debería estar aquí. Todos parecen tan inteligentes. Yo pensé lo mismo cuando llegué. Mateo se sentó junto a él. ¿Sabes qué aprendí? Que ser inteligente no tiene nada que ver con de dónde vienes. Tiene que ver con nunca dejar de aprender. ¿De verdad? De verdad. Además, todos aquí están aprendiendo. Nadie nació sabiendo ecuaciones diferenciales. El profesor Hernández observaba la escena desde la puerta de su oficina, con una sonrisa de orgullo. Mateo no solo había desarrollado su talento matemático extraordinario, sino que había mantenido esa humildad y empatía que lo hacían especial. Durante una ceremonia escolar donde Mateo recibió un reconocimiento por excelencia académica, pidió permiso para decir unas palabras. Con el auditorio lleno de estudiantes, padres y profesores, el niño de 11 años se paró frente al micrófono. «Este premio es importante para mí», comenzó, su voz firme a pesar del nerviosismo, pero no por las razones que todos piensan. El auditorio guardó silencio. No es importante porque demuestra que soy inteligente. Es importante porque demuestra que de dónde vienes no determina a dónde puedes llegar. Mateo buscó a sus padres en la audiencia. Rosa tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos sostenía su mano, de pie sin bastón por primera vez en una ceremonia escolar. Hace tiempo mi mamá limpiaba pisos para que yo pudiera comer. Mi papá vendía dulces en los semáforos para comprar medicinas, y yo los ayudaba porque eso es lo que las familias hacen. Se apoyan mutuamente.
Varios padres en la audiencia se miraron entre sí, algunos con expresiones incómodas al recordar sus propios prejuicios. Alguien me humilló por eso. Mateo continuó sin amargura, solo con honestidad. Me hizo sentir pequeño porque mi ropa estaba remendada y mis manos estaban sucias de limpiar. Pero esa experiencia me enseñó algo valioso. ¿Qué te enseñó?, preguntó un niño desde la audiencia, rompiendo el protocolo pero expresando lo que todos querían saber. Me enseñó que la dignidad no viene de afuera, viene de adentro. Mi mamá siempre tuvo dignidad, incluso cuando estaba de rodillas limpiando. Mi papá siempre tuvo dignidad, incluso cuando la gente pasaba junto a él sin verlo. Y yo siempre tuve valor, incluso cuando otros no podían verlo. El auditorio estalló en aplausos. No era el aplauso cortés de las ceremonias escolares, sino algo más profundo, el reconocimiento de una verdad que resonaba en todos. Cuando Mateo bajó del escenario, fue interceptado por la directora del instituto. Ese fue el discurso más impactante que he escuchado en 30 años de educación, le dijo con los ojos brillantes. ¿Puedo compartirlo en nuestros canales oficiales? Solo si promete que el mensaje llegue a otros niños que piensan que no son suficiente. Mateo respondió. Lo prometo. El video del discurso de Mateo se volvió viral nuevamente, esta vez por razones completamente diferentes a las primeras. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Este niño tiene 11 años y más sabiduría que la mayoría de los adultos. Su mamá y su papá criaron a un ser humano excepcional. Lloré cuando habló sobre la dignidad. Mi madre también limpiaba casas. Necesitamos más historias así en el mundo. Mauricio vio el video en su oficina, y por enésima vez desde que conoció a Mateo, lloró. Pero estas eran lágrimas diferentes, no de vergüenza o arrepentimiento, sino de gratitud profunda por haber tenido la oportunidad de aprender de alguien tan especial. Carolina entró a su oficina y lo encontró limpiándose los ojos. ¿Viste el video de Mateo? Lo vi. Ese niño es extraordinario. Lo es. Y en parte, es extraordinario porque usted le dio la oportunidad de brillar. No, Mauricio la corrigió. Yo casi destruí esa oportunidad. Fueron su madre, su padre, el profesor Hernández, y sobre todo su propio carácter lo que lo hizo brillar. Yo solo tuve la suerte de que me enseñara algo en el proceso. Pero aprendió. Y cambió. Eso también cuenta. Mauricio pensó por un momento. Carolina, quiero hacer algo más. ¿Qué cosa? Quiero crear una fundación para niños como Mateo. Niños con talento extraordinario pero sin recursos. No quiero que nadie más tenga que esperar a que un empresario arrogante haga una apuesta cruel para tener su oportunidad. Carolina sonrió ampliamente. Eso sería increíble. ¿Cómo la llamarías? Fundación Dignidad. Porque eso es lo que aprendí, que todos merecen la oportunidad de desarrollar su potencial con dignidad. En una tarde especial, Mauricio invitó a la familia Silva a su oficina para una reunión. Pero cuando llegaron, encontraron la sala de conferencias llena de personas. Don Alberto, Carolina, el profesor Hernández, empleados de la empresa, incluso algunos reporteros. ¿Qué está pasando?, Rosa preguntó confundida. Quería que todos estuvieran aquí para este anuncio, Mauricio explicó. Porque todos fueron parte de esta transformación. Presionó un botón en el control remoto y una presentación apareció en la pantalla grande. Fundación Dignidad, leyó el título. Con apoyo del profesor Hernández y supervisión de don Alberto, hemos creado una fundación educativa. Mauricio comenzó a explicar. Su misión es identificar y apoyar a niños con talento excepcional que no tienen recursos económicos. Y la presentación mostraba el plan completo. Becas escolares, programas de mentoría, apoyo familiar integral. Pero hay algo más, Mauricio continuó, mirando directamente a Mateo. Necesitamos un director juvenil para la fundación. Alguien que entienda lo que estos niños viven porque lo vivió él mismo. Alguien que pueda ser ejemplo y mentor. ¿Un director juvenil? Mateo preguntó, confundido. Tú, Mateo. Queremos que seas la cara de esta fundación. Que cuentes tu historia. Que ayudes a identificar otros niños brillantes. Que les muestres que el cambio es posible. Mateo miró a sus padres, buscando guía. Rosa tenía las manos sobre su boca, llorando nuevamente. Carlos asentía con vigor, sus propias lágrimas cayendo libremente. Pero tengo 11 años.
Mateo señaló lo obvio. Y eso es exactamente lo que hace tu perspectiva valiosa. El profesor Hernández intervino. Los niños confiarán en ti de manera que nunca confiarían en adultos. No tienes que decidir ahora, Mauricio añadió. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que tu historia ya cambió muchas vidas. Imagina cuántas más podrías impactar. Esa noche, en su departamento que ya no era pequeño ni desesperado, sino cálido y lleno de esperanza, la familia Silva se sentó junta en la sala. ¿Qué piensas, hijo? Carlos le preguntó a Mateo. Pienso que es mucha responsabilidad, Mateo admitió. Pero también pienso en todos los niños que están donde yo estaba, limpiando con sus mamás, sintiéndose invisibles, creyendo que no son suficiente. ¿Y qué quieres decirles? Rosa preguntó suavemente. Que sí son suficiente, que su valor no depende de su ropa o su dinero, que la inteligencia y el talento pueden estar en cualquier lugar, incluso en lugares donde la gente no piensa buscar. Carlos abrazó a su hijo. Entonces ya sabes tu respuesta. Sí, quiero hacerlo. Quiero ayudar. El lanzamiento oficial de la Fundación Dignidad fue un evento que captó atención nacional. El salón estaba repleto de empresarios, educadores, líderes comunitarios y medios de comunicación. Pero el momento más impactante llegó cuando Mateo subió al podio. Mi nombre es Mateo Silva, comenzó, su voz amplificada por los micrófonos, pero su mensaje amplificado por la autenticidad. Y hace meses estaba limpiando pisos en un edificio corporativo. Narró su historia sin dramatismo innecesario, solo con honestidad pura. Habló sobre su madre trabajando incansablemente, su padre vendiendo dulces a pesar del dolor, su propia lucha por mantener la esperanza cuando todo parecía imposible. Alguien me humilló, dijo sin nombrar a Mauricio directamente. Pero esa humillación se convirtió en oportunidad. No porque la humillación sea buena, sino porque las personas pueden elegir aprender y cambiar. Mauricio, sentado en primera fila, sintió cada palabra como un recordatorio de cuán lejos había llegado y cuán lejos todavía tenía que ir. Esta fundación existe para que otros niños no tengan que esperar una humillación para recibir su oportunidad. Mateo continuó. Existe para decirles que su talento importa, su futuro importa, ellos importan. El aplauso fue ensordecedor. Pero más importante que el aplauso fueron las lágrimas en los rostros de madres que limpiaban casas, padres que trabajaban en construcción, niños que se veían a sí mismos en la historia de Mateo. Después del evento, una mujer se acercó tímidamente a Rosa. Señora Silva, yo limpio casas también. Mi hijo tiene 10 años y es muy bueno con los números. ¿De verdad esta fundación puede ayudarlo? Rosa tomó las manos de la mujer entre las suyas. Sí, de verdad puede. Dame sus datos. Yo personalmente me aseguraré de que lo evalúen. Porque Rosa había aceptado otro rol en la fundación. Coordinadora de alcance comunitario. ¿Quién mejor que alguien que había vivido esa realidad para conectar con familias que la estaban viviendo ahora? Una tarde tranquila, Mateo y Mauricio se encontraron nuevamente en la oficina donde todo había comenzado. La caja fuerte todavía estaba ahí, ahora vacía pero guardada como recordatorio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Mauricio le preguntó a Mateo. ¿Qué cosa? Que aposté 100 millones de pesos pensando que era imposible que perdieras. Perdí esos 100 millones, pero gané algo que vale mucho más. ¿Qué ganó? Gané mi humanidad de vuelta. Gané el respeto de mis empleados. Gané propósito. Y gané un amigo que me enseña constantemente cómo ser mejor persona. Mateo sonrió. Yo también gané cosas importantes. ¿Cómo qué? Aprendí que la justicia a veces sí existe. Aprendí que las personas pueden cambiar si realmente quieren. Y aprendí que mi voz importa, incluso cuando soy el más pequeño en la habitación. Tu voz siempre importó, Mateo. Yo solo fui demasiado arrogante para escucharla al principio. Se quedaron en silencio cómodo por un momento, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Señor Mauricio, Mateo rompió el silencio. Hay algo que nunca le pregunté. ¿Qué cosa? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera podido abrir la caja fuerte? ¿De verdad me hubiera humillado más? Mauricio suspiró profundamente. Honestamente, no lo sé. El hombre que era en ese momento probablemente sí. Pero me alegro de no haber tenido que descubrirlo. Porque perdiendo esa apuesta, gané la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Todos merecemos segundas oportunidades.
Mateo dijo con sabiduría que desmentía sus 11 años. Sí, y gracias por darme la mía. El primer aniversario del día en que Mateo abrió la caja fuerte fue conmemorado de manera especial. La Fundación Dignidad había otorgado becas completas a 50 niños en su primer año. 23 empresas habían adoptado el modelo de bienestar laboral de Santillana Corporativo. Rosa había ayudado a 30 familias a acceder a recursos educativos. Y Mateo, ahora de 12 años, seguía siendo el mismo niño humilde pero con una confianza que venía de saber quién era y de dónde venía. En la ceremonia de aniversario, le pidieron que dijera las palabras finales. Subió al podio. Miró a su madre y padre en la audiencia, a Mauricio quien lo observaba con orgullo paternal, al profesor Hernández quien lo había apoyado desde el principio. Hace un año, comenzó Mateo, un hombre me ofreció 100 millones de pesos si podía abrir una caja fuerte. Pensaba que estaba haciendo una broma cruel. No sabía que estaba abriendo algo mucho más importante. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. No abrí solo una caja fuerte ese día. Abrí una conversación sobre dignidad, sobre respeto, sobre el valor de cada persona sin importar su trabajo o su origen. Y esa conversación cambió vidas, incluida la mía. Aprendí que el verdadero tesoro nunca estuvo en esos bonos al portador. El verdadero tesoro está en las oportunidades que ahora tengo, en la educación que recibo, en saber que mi familia está bien, en poder ayudar a otros niños a tener las mismas oportunidades. Mateo miró directamente a las cámaras que transmitían en vivo. A cada niño que me está viendo. Si alguien te hace sentir pequeño por tu ropa, por tu casa, por el trabajo de tus padres, quiero que recuerdes algo. Tu valor no lo define otra persona. Lo defines tú con tus acciones, tu carácter, tu corazón. A cada adulto que me está viendo, nunca subestimen a alguien por su apariencia. El próximo genio, el próximo líder, la próxima persona que cambie el mundo podría estar limpiando tu oficina, vendiendo dulces en la calle o sirviendo tu café. Trátenlos con la dignidad que merecen. Las lágrimas corrían por rostros en todo el auditorio. Y finalmente, Mateo concluyó, su voz firme y clara. Quiero agradecer a la persona que sin querer me dio la oportunidad de demostrar quién soy. Señor Mauricio, gracias por cumplir su promesa. Pero más importante, gracias por tener el coraje de cambiar. Usted me enseñó que nunca es tarde para ser la persona que deberíamos haber sido desde el principio. El auditorio se puso de pie en ovación. Mauricio lloraba abiertamente, sin vergüenza, mientras aplaudía al niño que había transformado su vida. Rosa abrazaba a Carlos, ambos llorando lágrimas de alegría, orgullo y gratitud por el camino imposible que los había traído a este momento. Don Alberto, desde su asiento, pensaba en cómo un niño de 11 años había hecho más por cambiar la cultura corporativa que décadas de consultores y seminarios. El profesor Hernández sonreía, sabiendo que su intuición sobre el talento de Mateo había sido correcta, pero que el niño había superado incluso sus expectativas más altas. Y en hogares por todo el país, madres que limpiaban casas abrazaban a sus hijos más fuerte. Padres que trabajaban en empleos humildes se sentaban más erguidos. Niños que se sentían invisibles comenzaban a creer que tal vez, solo tal vez, ellos también tenían valor. Porque si un niño descalzo con ropa remendada podía abrir una caja fuerte que derrotó a ejecutivos, si podía enseñar humildad a un millonario, si podía cambiar la conversación nacional sobre dignidad y respeto, entonces cualquier cosa era posible. Y esa fue la verdadera fortuna que Mateo encontró aquel día. No 100 millones de pesos, sino la comprensión de que su voz importaba, su historia tenía poder, y su existencia hacía diferencia en el mundo. La caja fuerte había sido solo el comienzo. El verdadero tesoro fue el cambio que generó en corazones, mentes y vidas.